Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo esta deliciosa lasaña hecha en el air fryer, pero también la podéis hacer en un horno convencional. Empezaremos haciendo la salsa boloñesa o lo que es lo mismo la carne. Para esto necesitaremos 150 gramos de apio, 400 gramos de zanahoria, 500 gramos de cebolla y más o menos un kilo y medio de tomates triturados. Yo le pongo ajo, pero es opcional. Primero que todo tenemos que cortar todas las verduras en dados pequeñitos y luego las rehogamos en una cazuela con aceite de oliva virgen extra. Lo único que no ponemos en este paso es el tomate. Ponemos la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Y esto lo dejamos ahí a fuego lento hasta que se haya reducido y puesto un poco transparente. Una vez lo tengamos, lo reservamos y en la misma sartén ponemos, o en otra si quieres, ponemos la mantequilla. Vamos a usar unos 200 gramos de mantequilla y nuestra carne, que es 1,5 kg de carne. Cuando la carne ya esté en este punto, añadimos el tomate y lo dejamos de 5 a 10 minutos. Ponemos a punto de sal, azúcar y pimienta. Lo tienes que probar. ¿Por qué azúcar? Porque el tomate puede agriar un poco. Y una vez lo tengamos a punto todo el sabor, añadimos las verduras que hicimos al principio. Y volvemos a rectificar el sabor. Cuando lo mezcles todo y lo tengas unos 5 minutos más todo ahí mezclado, pruebas y rectificas otra vez de sal, pimienta y ya lo tendríamos. Pasamos a la bechamel. Para esto vamos a calentar 50 gramos de mantequilla sin sal. Una vez esté caliente, añadimos los 50 gramos de harina y removemos con una cuchara de palo hasta que se forme una pasta. Esto todo a fuego lento para que no se nos queme y así evitar que sepa a harina la bechamel. Cuando la tengamos, le vamos añadiendo poco a poco la leche caliente, que serán 600 mililitros de leche entera. Este es el momento de cambiar la cuchara de palo por unas varillas y así evitaremos que se nos formen grumos en la bechamel. Y es muy importante ir añadiendo la leche poco a poco para que no haya grandes cambios de temperatura. Por eso también la uso caliente. Y no añadimos más leche hasta que la anterior vertida de leche haya sido absorbida por la masa, o sea, hasta que se vaya formando la masa no añadas más leche. Siempre estaremos removiendo sin parar, haciendo movimientos circulares para que la salsa bechamel siempre esté en movimiento. Así te aseguras que el resultado será perfecto. Y este es el momento de agregar la sal y la pizca de nuez moscada. Lo pruebas y ya estaría. Si la quisieras más espesa, la dejas en el fuego mucho más tiempo para que se vaya evaporando el líquido. Pasamos al montaje de nuestra lasaña. Para esto compramos la pasta especial de lasaña y seguimos las instrucciones de la marca. Entonces ponemos una primera capa de pasta y otra de carne.
Las personas normalmente ponen directamente la otra de pasta, pero a mí me gusta ponerle en medio queso mozzarella. Y esto va completamente a tu gusto. Ponemos la otra capa de pasta y repetimos. Carne, queso, y pasta. Aquí ya finalizaríamos. Entonces pongo primero queso antes de poner la salsa bechamel. Cubro de bechamel. Ya veis que está la mía muy espesa y es porque también si la dejo enfriar demasiado, cada vez se va espesando más. Pero bueno, así es el punto que a mí me gusta. Aplanamos nuestra bechamel, la dejamos como más queramos y añadimos queso. En la parte final añado queso parmesano y mozzarella. Y ahora solo nos queda llevarla al air fryer por unos 20 minutos a 180 grados centígrados, pero siempre ir comprobándolo porque cada air fryer es diferente. Y este sería el resultado final para disfrutarla. Es una receta que te vas a chupar los dedos. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle a like y suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas cada semana. ¡Adiós!